del origen para la verificación del origen de las mercancías, ¿no? Es decir, si yo voy a ser un exportador, bueno, tengo que finalmente indicar, ¿no? Las garantías necesarias que yo o puedo verificar el origen de las mercancías, ¿no? Tener las DAMS o DUAS que acrediten la calificación de ser exportador frecuente, es decir, tener fundamento de por qué yo voy a ser o soy considerado un exportador frecuente. Adicionalmente, tener una declaración jurada indicando el sistema de archivo y una de bases sobre las declaraciones de origen. Recordemos que más adelante vamos a ver cuál es la importancia de las declaraciones de origen y cuál es la función de quién va a asumir el cargo de ser acreditado como la persona, la cual va a emitir las declaraciones de origen. Siguiente diapositiva, bueno, las características para solicitar, o bueno, otras de las características es que se tiene que tener un registro de la persona encargada que va a emitir estas declaraciones de origen, ¿no? No necesariamente un gerente general va a ser el que va a expedir las declaraciones de origen, no. Necesariamente para ser un exportador autorizado, este tiene que tener una persona debidamente acreditada, debidamente, ¿qué digo con el nombre acreditada, no? Debidamente cumplir los requisitos básicos, ¿como qué? Como tener estudios referidos o afines a, al rubro de la exportación. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver algunas características a mayor detalle de quién podría ser una persona encargada o quiénes podrían ser una persona encargada de emitir las declaraciones de origen y qué valor podría tener una declaración de origen, ¿no? Adicionalmente, una carta del productor donde va a autorizar que el MINCETUR visite las instalaciones. En caso el exportador no sea el productor de las mercancías. Bueno, este caso es, digamos, evaluado. ¿Por qué? Porque finalmente pueden existir, digamos, personas que no necesariamente, o empresas no necesariamente que van a ser las encargadas de, digamos, producir la exportación. No va a ser necesariamente ello. Por eso es que en este caso sí es previa evaluación de determinada, o bueno, de la producción o cómo yo puedo desarrollarme como exportador. Bien, seguidamente el cargo de gerencia, en rasgos generales, el cargo de gerencia, necesariamente no debe el postulante o el acreditado como gerente general, que va a ser y va a diferir de la persona encargada de emitir las declaraciones de origen, no debe tener los, digamos, delitos aduaneros en los 3 años anteriores a la solicitud. Y nosotros podemos indicar, ¿no? ¿Qué podría ser un delito aduanero? Bueno, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, los delitos aduaneros van a ser, pueden ser considerados como contrabando, eh, digamos, el tráfico de mercancías, entre otros, ¿no? Estos pueden estar considerados como delitos, ¿no? Cabe señalar que existe una legislación aduanera en la cual se puede visualizar lo que es el tema de los delitos aduaneros, ¿no? Existe la base legal propia en la cual vamos a poder ver tranquilamente qué delitos adicionales existen como delitos aduaneros. Y está de más decir que si el gerente, el apoderado, quiere representar a este exportador autorizado, no debería cumplir estos delitos aduaneros. Bueno, seguidamente, se debe tener en cuenta que para solicitar la obtención de la autorización del exportador autorizado, se iniciará el procedimiento mediante la plataforma BUSE. La solicitud debe indicar qué acuerdos comerciales en la cual quiero tener la autorización.
También establecer qué tipo de mercancías yo exportador soy el que frecuentemente realizo, cuál es digamos, mi mercado internacional en la cual yo realizo, puede ser producción y exportación de espárragos o solamente de mercancías perecibles, o también puede ser producción y exportación de zapatos, que en este caso no es una mercancía perecible. Entonces, tener una debida clasificación de acuerdo a la subpartida. También tenemos que tener en cuenta qué beneficios o dónde yo puedo como exportador tener estos beneficios de los acuerdos comerciales, ¿no? Evaluar, digamos, el tema de los tributos, el tema de los gravámenes, evaluar ello, porque recordemos que todos los acuerdos comerciales indican un tipo de preferencia en cuanto a gravámenes, ¿no? A comparación con los países que no cuentan con este desarrollo, ¿no? Con este desarrollo de los diferentes acuerdos comerciales, ¿no? Seguidamente, vamos a ver el procedimiento en cuanto a el exportador autorizado, ¿no? Debemos de tener en cuenta qué podría desarrollarse, a ver, en cuanto al procedimiento como tal. Yo puedo iniciar ingresando mi solicitud con las condiciones ya señaladas, la carta compromiso con la garantía en la cual yo indique, ¿no?, que yo soy el exportador o que tengo algún, digamos, ser exportador o que yo tengo un tema de producción dentro de la misma, digamos, vínculo de exportación, o si tampoco no la tuviera, ¿no? Adicionalmente, si existiera algún error de forma a fondo, nosotros, o bueno, el MINCETUR podría extender y nos otorgaría el plazo de 15 días hábiles fuera del que ya existiera para subsanar estos detalles, ¿no? Adicionalmente, estamos, digamos, no estamos exentos a las realizaciones de visitas en las instalaciones del exportador. Entonces, en la cual, bueno, nos podemos preguntar qué podrá verificar el MINCETUR dentro de las instalaciones de un exportador. Bueno, uno de los requisitos en cuanto a infraestructura es tener una base de datos en la cual mes con mes o mensualmente se va a verificar qué declaraciones de origen han emitido, si tienen facturas, y no solamente podrá visualizarse electrónicamente. El MINCETUR podrá hacer y realizar como una actividad de fiscalización la verificación de la exportación mediante una declaración de origen, porque mensualmente se ha desarrollado o si se ha desarrollado mensualmente, o si, digamos, la persona encargada de realizar las declaraciones de origen se encuentra, es la misma, o si han realizado algún cambio y no se le ha comunicado al MINCETUR, ¿no? Entonces, inicialmente, para yo solicitar ser exportador autorizado, debemos cumplir estos criterios de infraestructura. También el plazo para tener mi resolución directoral de autorización o, bueno, la improcedencia de la misma, va a tener en cuenta va a tenerse en cuenta que van a ser 30 días hábiles fuera de los 15 de subsanación, ¿no? Entonces, en total podría desarrollarse 45 días hábiles, incluidos los días de subsanación, y en la cual yo voy a poder observar si me otorgan la resolución directoral en la cual se me otorga la autorización o, bueno, la improcedencia de la misma, ¿no? Seguidamente, vamos a ver el tema de improcedencia. Bueno, la improcedencia de mi solicitud, ¿por qué motivos puede ser? Bueno, el motivo puede ser que no haya garantizado la vinculación o el fundamento de ser un exportador frecuente. No haya remitido las DAMS, en la cual señale o sea motivo o similares a ella, a las DAMS, de la exportación como mínimo de 10 operaciones anuales anteriores a la solicitada. Entonces,
hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Bueno, creo que es un problema de Internet. Eh, Seguidamente, en los motivos de improcedencia, es que el exportador desista de esta solicitud de exportador o ser o pertenecer a ser un exportador frecuente o mejor dicho autorizado, ¿no? Bueno, y también bueno, también es que no haya anexado los acuerdos comerciales a los cuales yo pretendo, digamos, estar insertado, incluido, para ser reconocido y tener el visto bueno bajo el MINCETUR, ¿no? Bien, la autorización, la autorización del exportador frecuente, eh, la autorización a favor del exportador frecuente, que hay un error de transcripción, la autorización del exportador se va a efectuar mediante una resolución directoral, como ya he mencionado, en la cual se dará la autorización de la misma. También de tener presente que también se podrá iniciar la renovación. Cabe señalar que una autorización normalmente nos extiende la vigencia de 3 años. Es decir, nosotros al iniciar una solicitud y tener la resolución directoral con la autorización, tenemos 3 años en funcionamiento de poder ejecutar acciones y actividades de un exportador autorizado. Después de estos 3 años, nosotros podemos generar la renovación del caso eh, 60 días antes del vencimiento de la resolución o mejor dicho, de la autorización, ¿no? Bien, algunas otras características de de ser exportador autorizado es que, como mencioné, te da la vigencia de 3 años. Yo no puedo, no puedo realizar la transferencia de mi autorización a ningún otro exportador. Hay que tenerlo presente. No es, digamos, no cumple la función que un registro sanitario. Un registro sanitario, por ejemplo, de Digesa, puedo generar la transferencia de mi registro sanitario. En este caso, la autorización y la autorización de un exportador autorizado, en este caso no puede ser transferible, en este caso sí no es aplicado ello. Otro de los beneficios, y bueno, el beneficio y característica, este sí sería calificado como tal, es que va a poder emitirse declaraciones de origen, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué beneficios tendría que yo emita las declaraciones de origen, ¿no? Entonces, más adelante vamos a desarrollar qué beneficios podría traer una declaración de origen, pero en síntesis, podríamos indicar que ya no necesitaríamos una entidad certificadora, ¿no? Certificadora, es decir, eh, que, por ejemplo, ya no podríamos contar con la, digamos, presencia de la Cámara de Comercio de Lima, que expide certificados de origen, ¿no? Otra de las características de un exportador autorizado es que va a poder modificar, agregar los diferentes acuerdos comerciales que el exportador considere conveniente por su estudio de mercado. También va a poder incorporar diversas mercancías dependiendo de cómo va la producción en cuanto a una exportación, ¿no? Ello también puede resultar permitido por el MINCETUR. Bien, las responsabilidades del exportador autorizado. Las responsabilidades que podría tener
es que tiene que asumir y responder por las declaraciones de origen. Entonces, podemos deducir qué podría o cómo podría responder de una declaración de origen o cómo o qué funciones y responsabilidades y quién lo haría. Bien, como mencioné momentos antes, una emisión de declaración de origen no lo hace un gerente general, lo hace una persona debidamente acreditada para expedir declaraciones de origen. Es así que esta persona debe asumir y responder por qué se emite una declaración de origen de acuerdo a la mercancía que dice ser declarada, descrita, dentro de una declaración de origen, ¿no? Entonces, él debe cumplir y corroborar la función de la misma, ¿no? Puede ser que esta declaración de origen sea diferente a la mercancía exportada. Entonces, debemos de entender que existen sanciones y fiscalización por parte del MINCETUR para lo que es la evaluación de las personas acreditadas y que cumplan la responsabilidad debida con relación a las declaraciones, con relación a los acuerdos comerciales que han sido considerados para solicitud de ser exportador autorizado. También se debe mantener activo un sistema de archivo y de base de datos en la cual yo voy a colocar el tema de declaraciones de origen, tener un registro de la misma, tener un registro de mis mercancías que han sido declaradas y conjuntamente con una declaración de origen. Y bueno, las facturas, los acuerdos comerciales en la cual mi mercancía está vinculada. Seguidamente también información necesariamente que se tiene que cumplir, más que nada por parte de la persona acreditada a expedir declaraciones de origen, será de que esta debe emitir declaraciones de origen siempre, cada último día hábil de cada mes, ¿no? Esto es digamos, responsabilidad directa de una persona acreditada hacer el emisor de las declaraciones de origen. Adicionalmente, debemos comunicar, esto es responsabilidad de gerente o de la persona encargada de ser el representante del exportador autorizado, que el encargado de notificar al MINCETUR quién es la persona encargada de emitir las declaraciones de origen, ¿no? Recordemos que una persona acreditada no va necesariamente ser un gerente general, ¿no? Esta no va a cumplir esta función. Adicionalmente, esta persona acreditada es la encargada y la única encargada de emitir las declaraciones de origen, ¿no? En cambio, un gerente general puede ser una persona debidamente acreditada a emitir las declaraciones de origen, ¿no? Pero como también si no tiene, digamos, el fundamento válido, las acreditaciones válidas para ser una persona acreditada para emitir declaraciones de origen, pues no lo va a hacer. Y esto está siempre previa fiscalización del MINCETUR para ver que la persona responsable y que esté acreditada ante el MINCETUR sea necesariamente la encargada de emitir las declaraciones de origen, ¿no? Contenido del archivo del exportador autorizado. Recordemos que el contenido necesariamente va a tener que indicar lo siguiente, ¿no? La descripción de la mercancía necesariamente va a tener que señalarse el detalle de la mercancía. Por ejemplo, aquí quiero llegar, si quiero exportar botones de unas camisas, tendré que detallar las características técnicas de los botones de camisa, tener mi ficha técnica debidamente acreditada, eh, el nombre de la persona que emite las declaraciones de origen, el RUC del importador, y está además también decir que puede ser RUC o algún documento de identificación de la persona que está siendo o asumiendo el rol de importador, el acuerdo comercial al que está sujeto estas declaraciones de origen,
la clasificación arancelaria necesaria de las mercancías. Esto resulta importante, ¿por qué? Porque estas clasificaciones arancelarias son las cuales se van a poder identificar qué tipo de mercancía es, que si está afecta a qué tipo de gravámenes, y si esta clasificación arancelaria puede traer consigo diversos acuerdos comerciales en la cual está suscrito y ha solicitado el exportador ser incluido o estar registrado dentro de la solicitud ante el MINCETUR de ser exportador autorizado, ¿no? Bueno, necesariamente se tiene que manejar también por un tema de la fiscalización, se recomienda que se deben colocar necesariamente las fechas de emisión de las declaraciones de origen, por un tema más que nada de fiscalización. Siguiente contenido es que las declaraciones de origen van a tener una validez en la cual tiene el valor de un certificado de origen. Es decir, si yo exportador, digamos, no tengo un certificado de origen, ¿ya no voy a poder exportar? No, no, no necesariamente. ¿Por qué? La declaración de origen tiene el mismo valor de un certificado de origen. Es decir, si yo quiero exportar espárragos y tengo mi declaración de origen y mi acuerdo comercial con Estados Unidos, yo tranquilamente puedo utilizar la declaración de origen y no y no contar con un certificado de origen. ¿Por qué? Porque ambos va a tener la misma validez. Salvo está que un certificado de origen voy a necesitar a una entidad certificadora y bueno, como sabemos, trae, digamos, algunos costos por necesitar de una entidad certificadora. También tendrá que efectuarlo mediante una persona debidamente acreditada, pero esto trae consigo de que el exportador autorizado se independice y actúe de forma independiente, emitiendo sus propias declaraciones de origen y no necesitando a entidades certificadoras. Por lo que en esta forma resulta rentable para el exportador autorizado, ya que no se necesita, como menciono, ninguna entidad certificadora dependiendo del acuerdo comercial en la cual se haya registrado dentro del MINCETUR. Y también puede, digamos, efectuar y tener validez, eh, claro está, con los establecimientos detallados en los diferentes acuerdos comerciales. Existirán algunos acuerdos comerciales en la cual se establece, digamos, la digitalización de la firma. Algunos piden una firma digital o los diversos requisitos de forma que los diferentes acuerdos comerciales sean requeridos. Recordemos también que los diferentes acuerdos comerciales no te establecen eh, de forma igualitaria los mismos requisitos de diferentes acuerdos comerciales. Por decir, no sé, un acuerdo comercial podría tratarse del Reino Unido, te puede solicitar una firma digital, pero el Estado de México te puede solicitar la firma a manuscrito. Entonces, no todos los acuerdos comerciales internacionales van a cumplir un mismo parámetro, un mismo concepto en cuanto a requisitos de forma, ¿no? Pero está claro que esta declaración de origen va a hacer y cumple la función de sustituir al certificado de origen, independizándose en cuanto a rentabilidad a lo que es la entidad certificadora y, bueno, seguidamente un certificado de origen, ¿no? Actuando el exportador autorizado de forma independiente, emitiendo las declaraciones de origen que él considere necesarias. Claro está, verificando el tipo de mercancía y comparando con su acuerdo comercial y que ésta esté debidamente desarrollada, fundamentada con facturas, con declaraciones de origen, adicionalmente con la persona debidamente acreditada, ¿no? Adicionalmente, las declaraciones de origen debe, como menciono,
tener la contundencia, es decir, contar con las facturas, contar con los acuerdos comerciales, en la cual se fundamente y se respalde que esta mercancía tiene una preferencia, podría ser arancelaria, alguna reducción de gravámenes en cuanto a los acuerdos comerciales, ¿no? Esto dependerá de cada acuerdo comercial en la cual se pretenda realizar alguna exportación, ¿no? En cuanto al texto, a la información, se deberá tener en cuenta que, como mencioné, todos los acuerdos comerciales no tienen el mismo sentido en cuanto a cuestiones de forma. Pueden ser, y bueno, existen en realidad diferentes variaciones en cuanto a el tema de forma y se recomienda cumplir con ellos, ¿no? Se recomienda cumplir con ellos porque al final nos pueden observar ante una fiscalización y también inicialmente traer problemas consigo mismo en cuanto a una exportación de diferentes productos, más que nada productos perecibles. Otro tema a tratar en cuanto a las declaraciones de origen es que dependiendo del acuerdo comercial, como menciono, deben tener o calificar una firma original. Pero esto es a discrecionalidad de cada acuerdo comercial. Entonces se recomienda tener presente, más que nada para la persona acreditada a emitir las declaraciones de origen, eh, verificar el acuerdo o cada acuerdo comercial en la cual sea acreditado ante el MINCETUR, ¿no? Puede ser con el Reino Unido, como menciono, que se solicite una firma original. O otro puede ser que se necesite en otro país, como puede ser México, que no se necesite o que se necesite no la firma digital, sino una firma electrónica. Entonces, son requisitos de forma que pueden variar y traer consigo y, bueno, evaluar dependiendo de cada acuerdo comercial. Estas declaraciones de origen necesariamente van a ser desarrolladas por la persona acreditada por el MINCETUR. Aquí tendrá que acreditar con una nota de entrega, un documento comercial y alguna factura comercial del valor de la mercancía relacionado y con el beneficio o algún trato preferencial en cuanto al acuerdo los acuerdos comerciales internacionales dependiendo de cada país. Bueno, hemos hablado ya de una declaración de origen, el valor de esta declaración de origen, pero ¿quién o cómo podría ser acreditado? Es verdad que el gerente general no puede emitir las declaraciones de origen, no necesariamente, como mencioné. Una persona encargada de emitir las declaraciones de origen puede ser gerente, pero a la misma vez puede emitir las declaraciones de origen. Ahora, solamente puede existir solo una persona encargada de emitir las declaraciones de origen si yo soy un exportador que tengo un gran mercado internacional y no solamente exporto a España, sino tengo diferentes exportaciones digamos, ante diferentes países. Bueno, no necesariamente, recordemos que, que, la, que el MINCETUR ha establecido que uno de los requisitos básicos es que la persona acreditada tiene que tener estudios relacionados al comercio exterior. Entonces, hay que tener presente ello para ser un solicitante, una persona postulante a ser acreditada como emisor de las declaraciones de origen. Necesariamente tiene que cumplir los requisitos mencionados, la experiencia laboral, necesariamente tiene que ser mínimo un año. Bueno, el conocimiento del idioma inglés, y nos preguntamos también, ¿no? ¿Basta con una persona? Como menciono, pueden ser varias personas, pero al existir varias personas, estas necesariamente tienen que estar acreditadas ante el MINCETUR. ¿Y qué podría pasar si esta persona ya no trabaja o se hace el cambio o simplemente tiene un problema eh, en la cual ya no va a continuar con la empresa exportadora autorizada, ¿no? Bueno,
Esto necesariamente, al igual que en la administración aduanera, se tiene que comunicar el cambio de la persona o del emisor del emisor de la declaración de origen. Se tiene que comunicar al MINCETUR. Al igual que en la administración aduanera, sabemos que un cargo de gerencia, una vez cumplida o terminada la función de cargo de gerencia, nosotros debemos comunicar a la administración aduanera de que estoy cambiando de apoderado o gerente 5 días antes digamos, del término o de la función del gerente, ¿no? Entonces, al igual que la administración aduanera, en este caso, el MINCETUR ha establecido que necesariamente se le tiene que comunicar de que si existe cambio de emisor de las declaraciones de origen, también se debe detallar, indicar por quién se está cambiando, quién podría ser el nuevo encargado o quiénes estarían asumiendo este cargo, ¿no? Está de más decir que siempre existe la fiscalización del caso, entonces, para evitar una cuestión de, digamos, multas, deberíamos tener siempre presente ello, ¿no? Eh, algunos comentarios adicionales en cuanto a lo que es la exportación autorizada. Recordemos que sus beneficios eh, en cuanto a exportador autorizado va a ser de que este exportador básicamente va a tener el tema de rentabilidad, ya que este va a ser el encargado de emitir las declaraciones de origen, ¿no? Esta es la diferencia más resaltante en cuanto a una exportación o a un exportador. Digamos, la declaración de origen es la modificación o el detalle más rentable y resaltante en cuanto a lo que es la independencia bueno, dejar de lado el certificado de origen, ¿no? Ya vamos a tener una independencia propia como exportador autorizado. También se indica que va a haber, en este caso, la celeridad del caso, ya que sabemos que, digamos que por el tema de la digitalización, los diversos acuerdos comerciales tienen esta temática de la digitalización. Entonces, esto implica la celeridad que va a existir en cuanto a la expedición de declaraciones de origen. Y bueno, el trato y yo como exportador voy a tener la celeridad del caso, ¿no? Estos son los beneficios en síntesis más desarrollados que van a tener un exportador autorizado, ¿no? Adicionalmente, este exportador autorizado deberá siempre tener a una persona encargada o el emisor de las declaraciones de origen. Siempre va a tener que contar con él o con ella, en la cual esta persona debe fundamentar y debe tener en cuenta que existen responsabilidades y la verificación del caso de que se esté detallando. Si yo tengo alguna mercancía, debe estar amparada con su declaración de origen y su factura y documentos con la validez del caso, ¿no? Que sean válidos que del mismo modo que una factura, ¿no? Entonces, estos son los comentarios y los beneficios más resaltantes que se menciona dentro de las diapositivas, ¿no? Entonces, fuera de ello, hay que tener presente que el exportador autorizado eh, siempre es recomendado. ¿Por qué? Porque ya se está manejando el tema de la digitalización. Entonces, con el tema de la digitalización, resulta rentable, podría tranquilamente expedirse eh, sin contar con la aprobación o con realizar el trámite, ¿no? De tener un certificado de origen. Entonces, ya no voy a tener presente ello, ¿no? Entonces, yo como exportador autorizado tranquilamente puedo funcionar como tal
y tener incluso el permiso respectivo hasta por 3 años, ¿no? Con la renovación también del caso, si es que puedo añadir, si es que quiero seguir en funcionamiento. Está también señalado que si yo, digamos, yo exportador autorizado, tengo 6 acuerdos comerciales y bueno, mis mercancías están debidamente declaradas y están reconocidas ante el MINCETUR y tengo la autorización del caso, y estoy, digamos, abriendo mercado y tengo ya, digamos, algunas mercancías que también quisiera aplicar y ser reconocidas ante el MINCETUR, podría agregarlas dentro y ser exportador autorizado y ser reconocida y agregar las mercancías o acuerdos comerciales adicionales. Sí, el MINCETUR indica que sí es posible, tiempo después de tener la autorización y tener, digamos, tiempo después las mercancías que, que voy a querer o tengo nuevas mercancías en la cual pretendo realizar la exportación como exportador autorizado, ¿puedo agregarlas? Sí. Algunos acuerdos comerciales en los cuales han surgido recientemente y, digamos, al solicitar la exportación del exportador autorizado no las alcancé y recién están vigentes. ¿Puedo tener esta inclusión? Sí, también. Los acuerdos comerciales, las mercancías pueden estar reconocidas como tales y pueden ser agregadas posteriormente a la solicitud o a la autorización de ser exportador autorizado. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctora Kazumi. Tenemos algunas consultas. La primera pregunta que tenemos es, ¿este procedimiento es también válido para los importadores? Bueno, tiene algo de válido, tiene validez de forma indirecta, ¿no? Digamos, es un beneficio no directo, actúa de forma indirecta. ¿Por qué? Porque indica celeridad en los procesos, ¿no? Ese sería el tema a desarrollar en cuanto a los importadores. Si nos preguntamos, ¿actualmente un importador tiene beneficios de ser importador autorizado? Actualmente no existe el procedimiento como tal, pero en cuanto digamos, plazos de un exportador a un importador, en cuanto al desarrollo de una declaración de origen, en cuanto a tiempo, genera una celeridad. Y bueno, esto sería un tema de un beneficio de forma indirecta al importador. Pero como procedimiento de beneficio o de importador autorizado, como beneficio como tal, no existe en la actualidad ningún procedimiento desarrollado por la Administración Aduanera o por el MINCETUR. El exportador tiene que tener la resolución que lo designa como exportador autorizado a gozar de los beneficios, o estos se perciben desde que presento mi solicitud. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor, Dani? Claro. El exportador debe tener la resolución que lo designa como exportador autorizado a gozar de los beneficios, o estos se perciben desde que presento mi solicitud. Estamos con el audio por encender, doctora. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, Se lo ¿no? escucha muy bien, se lo escucha muy bien, Ok. doctora. En cuanto digamos, a la vigencia, se debe entender que a partir del día siguiente de la resolución directoral de autorización de ser exportador autorizado, puedo gozar de los beneficios, puedo emitir las declaraciones de origen. No basta con ser solicitante, ¿no?
Al ser solicitante, nosotros todavía no podríamos emitir ninguna declaración de origen. Es más, no vamos a tener el reconocimiento ante la ventanilla única de comercio exterior, ni tener el reconocimiento respectivo, ni el registro de ser exportador autorizado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, ya que hay que tener claro, preciso, que después de ser exportador autorizado o tener la resolución directoral como tal, al día siguiente de la misma, yo puedo tranquilamente emitir mis declaraciones de origen. Antes no. Si soy solicitante, bueno, no podré todavía emitir ningún tipo de declaración de origen ni nada de ello, ¿no? Al ser solicitante, tengo la posibilidad de que si no cumplo con los requisitos de forma o de fondo, puedo tener la improcedencia de mi solicitud, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si una vez que soy nombrado como exportador autorizado, luego incumplo alguna de mis obligaciones que me queda? ¿Cómo queda mi autorización? ¿O esta se evalúa en el comportamiento del año? Si incumplo mis obligaciones, ¿entendí esta pregunta? Sí, repito la pregunta. ¿Qué sucede si una vez que soy nombrado como exportador autorizado, luego incumplo alguna de mis obligaciones? En ese escenario, ¿cómo queda mi autorización? ¿O esta se va evaluando durante el año? Ah, ok. En cuanto a la autorización, se debe tener presente de que existe la dirección del MINCETUR en la cual va a fiscalizar el cumplimiento de las mismas, ¿no? Pero, ¿qué podría pasar, como bien dice esta pregunta, si incumplo alguna de las obligaciones mencionadas por el MINCETUR? Lo que podría desarrollarse es inicialmente la misma temática que un operador de comercio exterior. Inicialmente va a existir la sanción pecuniaria y lo que es el tema de la suspensión por determinados días del exportador autorizado. Si vuelvo a recurrir o soy recurrente en este tipo de incumplimientos sobre mis obligaciones, lo que correspondería es a la revocación de mi autorización como exportador autorizado, ¿no? Fuera de que está de más decir que, como menciono en la charla, es que siempre va a existir la fiscalización eh, fuera, así yo haya ya obtenido mi resolución directoral, siempre voy a estar con la fiscalización inopinada por parte del MINCETUR, ¿no? Es una probabilidad existente la visita inopinada del MINCETUR. ¿Qué sucede si en una inspección del MINCETUR estoy en desacuerdo Mm, con la en- situación o criterios que ellos hubiesen tenido? Bueno, si uno está en desacuerdo con los estándares establecidos dentro del procedimiento y el reglamento del exportador autorizado, se señala que existen 15 días hábiles para generar una apelación eh, frente a la instancia, a la última instancia igual perteneciente al MINCETUR, ¿no? Si no estoy de acuerdo con los procedimientos, lo requerido dentro del reglamento, nosotros podemos generar, digamos, en última instancia, una apelación frente a la última instancia señalada en el MINCETUR. También está de más decir que dentro de la charla hemos resumido de forma general qué es lo que señala en el reglamento y también en el reglamento expedido por el MINCETUR. Entonces, eh, son temas que, digamos, normalmente podrían llegar a un acuerdo consensuado
¿cuándo existiría alguna sugerencia antes de reglamentar el tema de una exportación autorizada, ¿no? Entonces, si yo posteriormente estoy en desacuerdo frente a ello, como ya mencioné, se podría recurrir a última instancia y su desarrollo final dentro de 15 días hábiles, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo acredito al funcionario de mi empresa que firmará los certificados de origen? ¿Y qué tipo de responsabilidades tiene frente a aduanas local y del exterior? Bueno, el desarrollo de cómo podría acreditar es que en la solicitud de ser exportador autorizado, yo ya debería tener a la persona encargada con los documentos necesarios, como mencioné, la experiencia, carreras afines al ámbito de la exportación. También, no solamente podría tratarse de una persona, podría tratarse de varias personas debidamente acreditadas. Entonces, ¿qué pasaría si alguna de estas personas que están acreditadas incumplen y, digamos, señalen, ¿no? Que tengo una declaración de origen de espárragos cuando en realidad no son espárragos, son espinacas. Podría tratarse de eso, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que podría pasar es que existiría una sanción inicialmente a la persona o al emisor de la declaración de origen y seguidamente al exportador autorizado, ¿no? Entonces, la sanción sería aplicada a la persona o al emisor de la declaración de origen y al exportador autorizado, ¿no? Recordemos que mes con mes el responsable de emitir las declaraciones de origen tendrá que entregar al ministerio o al MINCETUR las declaraciones de origen con los fundamentos validados como digamos, las facturas, documentos del mismo valor que una factura, adicionalmente en los acuerdos comerciales. ¿Qué podría pasar si de forma adicional, eh, bueno, en Perú no se le verificó ello o tuvo la suerte, llamémoslo así, de que no se verificara que se estaba transportando espinacas y en la declaración dice espárragos? Bueno, lo que podría realizar la aduana de destino es comunicar a la administración aduanera sobre este incidente y la administración aduanera podría aplicar o podría haber apertura de algún proceso sobre delitos aduaneros directamente a la persona o el emisor de las declaraciones de origen y seguidamente a la empresa exportadora autorizada. Otro tema adicional es que con este tipo de incidentes, el MINCETUR también podría actuar con la cancelación o la revocatoria de la certificación o la resolución directoral del exportador autorizado. Siguiente pregunta. Una persona que no tiene estudios, pero tiene la experiencia, ¿no podría actuar como persona que firmaría los certificados de origen? Eh, Recordemos que el emisor de las declaraciones de origen tiene que necesariamente tener los estudios afines al ámbito de la exportación. También tiene que desarrollar estudios básicos en cuanto a idioma inglés y tener la experiencia mínima laboral sobre un año, ¿no? Entonces, si yo podría tener la experiencia, pero no tengo los demás requisitos, bueno, en la solicitud se declarara que si obtuviera o tengo estos requisitos, pues luego podría el MINCETUR tranquilamente verificar y observar que esta es información que no cuenta con la veracidad del caso. Otro tema a tratar es que si yo quiero solicitar al emisor de la declaración de origen
como tal y este no cuenta con alguno de los requisitos, bueno, pues la administración, o bueno, el MINCETUR establece que esto no podría ser viable y que podría agregar a otra persona como que cumpliese estos requisitos. Ahora, otro, otro tema a tratar es qué podría pasar si el gerente o el apoderado es gerente general, pero no va a ser la persona encargada de ser el emisor de una declaración de origen. ¿Qué podría pasar? Bueno, en este caso, el MINCETUR ha establecido que va a existir dos figuras, que el gerente, el apoderado o representante puede ser y puede desarrollar el ejercicio de sus actividades propias como tal, pero no podría ser el encargado del emisor de las declaraciones de origen. ¿Por qué? Porque precisamente no cumple los requisitos establecidos como emisor de declaraciones de origen. Pero un emisor de declaraciones de origen podría ser o asumir algún cargo en cuanto a representante del exportador autorizado, sí, eso sí podría suceder. La persona o el emisor de declaraciones de origen sí podría asumir cargos de gerencia, de ser representante de la empresa exportadora autorizada, sí podría darse el caso. Pero si tomamos el caso viceversa, que es un gerente y que este a su vez no tiene y no cumple los requisitos de ser un emisor de declaraciones de origen, en este caso el MINCETUR ha establecido los parámetros básicos para que pueda ser considerado un emisor de las declaraciones de origen, ¿no? Entonces, frente a ello, no vería la posibilidad de que pueda desarrollar o ejecutar si no se tiene alguna carrera afín o educación superior afín a la del ámbito de la exportación. Si una persona falsifica aquellos documentos que lo acreditan a efectos de poder firmar, ¿qué sanciones podría recibir? Bueno, las sanciones eh, inicialmente para el MINCETUR y para la administración aduanera, podría ser, dependiendo del caso, podría ser y cuán avanzado se ha desarrollado esto, podría ser, digamos, el tema de una suspensión y bueno, la suspensión por decir algunos determinados días de la empresa exportadora autorizada, o podría ser también una imposición y seguramente más una imposición sobre las infracciones pecuniarias, ¿no? Eso sí está considerado, contemplado para el MINCETUR. Ahora, si nos enfocamos en la administración tributaria, recordemos que el MINCETUR con la administración tributaria están trabajando a la par, entonces hay que tener en cuenta ello. La administración tributaria sencillamente podría iniciar alguna investigación del ámbito penal en cuanto a delitos, digamos, podría tratarse de delitos aduaneros y bueno, y seguramente delitos inmersos al Código Penal, ¿no? Si una empresa que cumple con los requisitos de ser exportador autorizado, en caso de fusión o escisión, ¿cómo queda el exportador autorizado? Si bien no puede ser trasladado, ¿cómo operaría en estos casos o en casos de reorganización empresarial? Si en caso existiese alguna reorganización empresarial, alguna fusión, y en este caso nos preguntamos, ¿podría yo mantener si yo soy la empresa A y existe una empresa B, nos queremos fusionar, yo podría, y yo empresa A, tengo mi resolución directoral en la cual se establece, se indica que tengo la autorización como empresa A,
más no tengo autorización o más no existe una resolución directoral que señale a la empresa B. ¿Qué podría pasar? Lo que se recomienda es mantener la misma razón social, el mismo registro como tal, y que y que se tome la validez en cuanto a lo que es la razón social y las características mínimas de la empresa que tiene la resolución directoral de exportador autorizado. Pueden existir, digamos, diversos cambios en cuanto a refusión y algún detalle, ¿no? Pero debería tenerse en cuenta en líneas generales que lo que es el tema del RUC, del nombre o razón social, debería mantenerse en el mismo, ya que si la empresa A, por ejemplo, no puede transferir y no es válido la transferencia de ninguna resolución directoral a ninguna empresa B o a la empresa que estaría por crearse, ¿no? Que, por decir, la empresa A tiene la resolución directoral, la empresa B no la tiene y quieren crear una empresa C. Bueno, su título o su resolución directoral no va a tener validez. Solo tendría validez al tener y al ser vigente como empresa A. Entonces, lo que sería modo de recomendación es tener la razón social, el RUC, y la validez, así realicen alguna función y una reestructuración empresarial, mantener con la razón, con la idea y con el permiso respectivo de la empresa exportadora autorizada, ¿no? Siguiente pregunta. Emitir una declaración de origen sobre los bienes es un derecho obligatorio o puede ser ejercido optativamente por las empresas. Bien, las declaraciones de origen deben tenerse en cuenta que pueden ser emitidas por la empresa exportadora de origen o autorizada. Pero ¿qué pasaría si esa empresa exportadora autorizada no tiene y se encuentra realizando el cambio y agregando en la mercancía que va a ser considerada también como autorizada o un nuevo acuerdo que va a ser considerado dentro de la empresa exportadora y aún no la ha ejecutado, ¿no? Y no está reconocida como tal dentro de la empresa? Lo que se recomienda es que en este caso, si se tratase de este tema, es realizar mediante un certificado de origen, ¿no? Si así yo tengo una declaración de origen, yo podría contar con la participación de una empresa certificadora de origen y bueno, realizar el trámite o la gestión tradicional que se desarrolla con una empresa certificadora de origen. Lo que busca el MINCETUR con la creación de las declaraciones de origen es la actividad y la independencia propia de un exportador autorizado, para no tener que contar con la presencia o tener que contar con una empresa o una entidad certificadora de origen, ¿no? Pero si yo no tengo registrada mi mercancía, bueno, tranquilamente podría tener o contar con la asistencia de una entidad certificadora de origen y emitir mi certificado de origen. ¿Por qué? Porque no tengo el registro y no estoy debidamente acreditado que existiese un nuevo acuerdo comercial y que estoy tramitándolo recién, o que obtuviese mi mercancía y esta mercancía no está reconocida en el ámbito de exportador autorizado. Entonces, necesariamente tengo que recurrir a la entidad certificadora de origen, no, ya que no podría emitir ninguna declaración de origen como tal de una determinada mercancía no reconocida y no comunicada al ministerio o al MINCETUR, ¿no? En este caso ya no podría generar digamos, la emisión de ningún tipo de declaración de origen, ¿no? También es válido emitir mi declaración de origen por un producto A
y por el producto B, que no tengo ningún permiso respectivo ante el MINCETUR, contar con una entidad certificadora de origen. En el reglamento del exportador autorizado no lo prohíbe, así es que por ahora se puede contar con las dos opciones en cuanto a declaración de origen y en cuanto a certificado de origen. ¿Qué ocurre si sale canal rojo en mi exportación? Y resulta que perdón, y resulta que no se exportan los mismos bienes, sino hay bienes que no están en el manifiesto. En cuanto a ahí, yo quiero entender que se ha declarado una mercancía A y esta no está debidamente acreditada dentro de la empresa exportadora autorizada. Como, y igual la declaré, igual, bueno, ya está en destino, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Recordemos que mes a mes o mensualmente, el emisor de las declaraciones de origen tiene que, tiene que detallar y fundamentar al MINCETUR o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene que fundamentar su declaración de origen con los documentos válidos y considerados que amparan a una mercancía o al acuerdo comercial. Si en este caso no se encontrara fundamento alguno sobre esta mercancía, lo que correspondería es una sanción a la empresa exportadora o a la empresa exportadora autorizada y también al emisor de las declaraciones de origen, ya que el emisor de las declaraciones de origen actúa como responsable propio fuera de la empresa exportadora autorizada. Entonces, como mencioné o respondí en algunas preguntas anteriores, se debe tener en cuenta que existen responsabilidades en la cual va a reducir y va a tratar de ser directamente al emisor de las declaraciones de origen. Es decir, él va a ser el encargado de, digamos, alguna apertura también y podría estar inmerso en algún delito aduanero, así como también alguna sanción y una sanción impuesta y emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Fuera de que la administración aduanera también realice lo propio con la apertura de algún delito aduanero, ¿no? Y también está de más también indicar que la sanción también puede y queda discrecionalidad de la aplicación de la suspensión sobre el funcionamiento de la empresa exportadora autorizada. En caso, siguiente pregunta, doctora Montero. En caso de una exportación de bienes que pasan por países como Colombia o algún país del Centroamérica y han contaminado la mercadería o la carga, ¿cómo operaría la responsabilidad del exportador autorizado? Bueno, se tendría que verificar eh, dónde suscitó el tema digamos, de intervención o de mercancía no perteneciente a la declarada, ¿no? Ya que como exportador yo tranquilamente puedo realizar la exportación de un contenedor de espárragos y entiendo que solo contiene ello, pero no sé, se puede aplicar el régimen de tránsito, ¿no? Entonces, en este caso, si se aplicara ello, podría peligrar mi carga, ¿no? Podría peligrar mi carga y esta carga podría tener
la participación de otras mercancías y esta tranquilamente podría ser tomada como una mercancía no declarada, ¿no? Y en este caso deberíamos contar con la documentación válida en la cual se está detallando que mi mercancía ha sido enviada como espárragos y que esta tiene la vista de la administración o de la aduana peruana. Entonces, también observar que, y de todas formas corroborar con los diferentes operadores de comercio exterior que existe y documentación válida en la cual conste que verdaderamente se ha transportado espárragos en este contenedor y no ha habido la participación de algún agente extraño o diferente a lo declarado como en mi mercancía, ¿no? Que solamente haya tenido el contenido de espárragos, ¿no? Entonces, tener la participación de los diferentes operadores de comercio exterior y también el tener y fundamentar con el visto bueno de la aduana, aduana peruana, y así se haya aplicado el régimen de tránsito, bueno, pues la mercancía ha sido contaminada en destino, digamos que no pertenece la contaminación dentro de la aduana peruana, o es decir, que dentro de la aduana peruana la mercancía ha salido sin problema alguno, se ha visto y se ha observado que está de acuerdo a lo declarado, entonces podría visualizarse ello, ¿no? Tener la participación con los documentos fundamentados por parte de los operadores de comercio exterior, así como el visto bueno de la administración aduanera, para luego digamos, tener el fundamento válido del desarrollo sobre la contaminación de la carga. Puede que haya entregado información requerida por los funcionarios de aduanas al momento de solicitar mi autorización como exportador tradicional, pero el funcionario considera que es insuficiente o que para él no le satisface. ¿Qué podría hacer al respecto? En este caso, será que, digamos, no tenemos o contamos la suerte de que algún funcionario haya intervenido mi carga, ¿no? Soy un exportador, así sea exportador frecuente, exportador autorizado o simplemente solo exportador. Y tenga alguna de mis primeras exportaciones y mi exportación o mi carga haya sido contaminada. Entonces, igual tengo fundamento válido para, por ejemplo, tengo un manifiesto, tengo las facturas, tengo igual este documentos o una carta firmada por el productor en la cual indica que yo elaboro zapatos y igual la administración aduanera, en la administración aduanera tuve, no sé, podría hacerse hayan aforado mi carga, y es decir, tenga la verificación de un canal rojo, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta que para la administración aduanera y para necesariamente la persona o el funcionario que afore la mercancía, tiene que tener en cuenta las responsabilidades y los límites de la responsabilidad del funcionario, ¿no? Él no me puede solicitar más de lo que yo ya estoy fundamentando y podría sí solicitarme y considerarlo no válido siempre y cuando haya sido mercancía no declarada, en este caso. Y no podría quedarse no podría quedarse con toda la carga. Podría quedarse con la mercancía no declarada. No podría indicar, ¿sabes qué? Es toda esta mercancía o todo este contenedor se queda retenido. ¿Por qué? Porque finalmente esta mercancía sí ha sido, la mercancía ha sido declarada. Podría ser contaminada, sí, pero
La mercancía que está contaminada solamente se quedaría. ¿Por qué? Porque sería tomada como mercancía no declarada. Entonces, estaríamos hablando de ya también participar o realizar algún recurso de queja contra el funcionario, ¿no? Porque no podría quedarse o no podría realizar una incautación, por ejemplo, de un contenedor de zapatos cuando, digamos, la mercancía incautada o la observada ha sido que zapatillas. Entonces, no puede quedarse con todo el contenedor, porque así afuera en la mercancía yo he declarado zapatos independientemente de que sea contaminado con mercancía considerado descrita como zapatillas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto y si yo puedo estar afectada, podría generarse tranquilamente un recurso de queja ante la administración aduanera. Cuando se habla de personas naturales que puedan solicitar, que puedan solicitar ser exportador autorizado, ¿se refiere a persona natural con un negocio o a cualquier persona que vaya a realizar una exportación única? Dani, ¿me escuchas? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? He tenido un problema con el internet. Por supuesto, repito la pregunta. Cuando se refiere a personas naturales que pueden solicitar ser exportador autorizado, ¿esto se refiere a persona natural con negocio o a cualquier persona natural que vaya a realizar una exportación única? Eh, Nos referimos en cuanto al tema de exportación o al tema de ser exportador frecuente, a que podría ser tranquilamente una persona natural que cuente con un RUC. El reglamento de exportador autorizado no necesariamente dice que tiene que ser una persona con negocio, pero sí podría ser sencillamente una persona que cuente con el RUC. Con el RUC que tenga la condición de habido. Y bueno, tranquilamente podría solicitar el reconocimiento como exportador, ¿no? Eh, digamos, en cuanto el exportador autorizado, el reglamento ha establecido de que el exportador podría desarrollarse inicialmente como empresa, ¿no? Pero también no existe ninguna restricción sobre, sobre las personas naturales o personas naturales con negocio, ¿no? No existe restricción alguna, así como relacionado al exportador o exportador frecuente. ¿Existe alguna modalidad de transferir mi certificado de operador de exportador autorizado a un tercero? Bien, como mencioné minutos antes, podría haber algún tema de reestructuración empresarial, alguna fusión, algún desarrollo de índole, no sé, empresarial. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Yo podría transferir mi resolución directoral con la autorización, al igual que lo que se tiene o se observa dentro de el tema de registro sanitario? En este caso, se recomienda
se recomienda porque ya existe la restricción dentro del reglamento de que no puedo yo realizar la transferencia de mi resolución directoral. Esta tiene la cualidad o la característica de ser intransferible. Yo puedo tener alguna reestructuración en cuanto a mi empresa, alguna fusión, pero esta tiene que tener la misma, digamos, la misma temática o el de tener la razón social o el RUC de la empresa que tiene la resolución directoral, ¿no? Si existiesen dos empresas que tienen la misma, que tienen una resolución directoral, bueno, podría declinarse alguna empresa o una de las empresas exportadoras autorizadas, podría declinar y necesaria o realizar la renuncia de su resolución directoral y tener el funcionamiento con otra resolución directoral de la empresa B que también está funcionando, ¿no? Pero siempre está tener el detalle de que tengo que tener el RUC, mantener el mismo nombre o razón social de la empresa en la cual tengo este permiso, como la resolución directoral. Mi autorización de exportador autorizado, ¿lo tramito con aduanas o lo tramito con MINCETUR? Porque aduanas es el que me supervisa y el que me sanciona. En cuanto al exportador autorizado, eh, como exportador, nosotros estamos afectos a una verificación por parte de la administración aduanera para el tema de, digamos, una fiscalización sobre algún beneficio que yo podría tener propio de la administración aduanera, ¿no? De algún régimen aduanero. En cuanto a solicitar o ser un exportador autorizado, nosotros deberíamos solicitar el permiso, deberíamos solicitar el permiso respectivo y la autorización a una entidad, a la entidad que es el Ministerio de Comunicación y Turismo, ¿no? De Comercio Exterior y Turismo. Entonces, ante esta entidad es la competente para ser reconocido y tener la resolución directoral de ser exportador autorizado, ¿no? Es el que va a otorgarme la resolución o va a considerarla improcedente, ¿no? De ser el caso que ésta sea declarada improcedente, ¿cuál es el procedimiento o herramientas que tengo para poder apelar? Bueno, si tengo la respuesta de improcedente, bueno, inicialmente, antes de ser improcedente, nos van a notificar indicando que yo puedo subsanar errores de forma o de fondo por un periodo de 15 días, ¿no? 15 días hábiles. Si pueden ser desarrollados y subsanables, tengo este plazo en la cual son 15 días o pueden ser menos, pero no pueden desarrollarse a más, ¿no? Y aparte los 30 días hábiles en la cual se resuelve y se me autoriza o se declara la improcedencia. Fuera de esto, si yo considero injustificable la aplicación de una improcedencia, podría yo acudir a última instancia, igual a la dirección perteneciente a la entidad o a la entidad, sí, de exportador autorizado, en la cual es la última instancia en la cual se realiza una apelación sobre la improcedencia del caso, ¿no? Y estas, a su vez, a los 15 días hábiles, está resolviendo eh, la petición señalada por el postulante o solicitante a ser exportador autorizado.
Es necesario que la Junta de Accionistas se meta algún acuerdo donde se nombra a ese funcionario que desarrolla las labores de firma de los certificados de origen. ¿Me podrías repetir nuevamente la pregunta, por favor, Dani? Es necesario, claro que sí, es necesario que la Junta de Accionistas emita algún acuerdo donde se nombre a ese funcionario que desarrolle las labores y la firma de los certificados de origen. Eh, bueno, esto queda potestad de la empresa. Independientemente cómo esté constituida, esto queda potestad o discrecionalidad de la empresa. Lo que requiere el MINCETUR es que la empresa y el gerente o el solicitante indique, ¿no? Indique cuál es quién es el emisor de las declaraciones de origen. Solamente pide ello, ¿no? Bueno, y claro está que tendría que tener algún contrato de trabajo y cumplir con los requerimientos, ¿no? Que son el conocimiento y tener los estudios superiores en relación a las carreras afines al ámbito de la exportación. También tener el conocimiento básico del inglés, del idioma inglés, y bueno, también la experiencia laboral de un año, ¿no? Estos son los requisitos necesarios que nos van a solicitar el MINCETUR y estos se pueden llenar en un formato y ir anexado a la solicitud del CUSE, ¿no? Y seguidamente, después de ello, bueno, es discrecionalidad de la empresa coordinarlo mediante alguna junta, ya que el MINCETUR no nos solicita este tipo o no observa este tipo de implicancias en cuanto a las acciones a tomar dentro de la empresa. Puedo nombrar, siguiente pregunta, puedo nombrar como funcionario que firma a alguien que no forme parte de la planilla de la empresa. Nos referimos al emisor de las declaraciones de origen. Efectivamente. Bueno, de nombrar a la persona y que esté independientemente a la planilla, podrá hacerlo, pero de que luego la administración, o bueno, el MINCETUR nos solicite la documentación requerida, tendríamos algunos problemas inicialmente que no se va a poder acreditar, ya que necesariamente tiene que tener alguna relación o un vínculo laboral. Esto sí está establecido dentro del reglamento de exportador autorizado y también tendría que cumplir los requisitos ya detallados hace un momento. Entonces, necesariamente tendría que tener alguna vinculación con la empresa exportadora, ¿no? Y como menciono, no necesariamente tengo que tener a un solo emisor de declaraciones de origen, podría tener yo la participación de diversos emisores de certificación de declaración de origen. ¿Puedo tener a más de un funcionario que firme dentro de mi empresa? Sí, claro que sí. Se puede tener más de un funcionario eh, que firme las diversas declaraciones de origen. Por decir, tengo una declaración de origen sobre espárragos, la puede firmar A. El siguiente día tengo una declaración de origen de espárragos y la puede firmar B. No hay ningún problema en cuanto a la asignación y a la participación de diversos emisores de declaraciones de origen. El reglamento de exportador autorizado no tiene restricción sobre ellos. Podemos tener diversos emisores de declaraciones de origen, ¿no? No hay contingencia alguna sobre ello, pero sí está necesario detallar que tienen que estar debidamente acreditados ante el MINCETUR. ¿Exportador autorizado es diferente a una empresa OEA?
Sí, qué bueno que tomen ese tema porque esto lo vamos a ver en la siguiente exposición, que es el próximo miércoles. El exportador autorizado, si bien es cierto, tiene un plus al ser considerado inicialmente exportador, luego exportador frecuente, luego exportador autorizado, y puede tener el siguiente plus de ser exportador autorizado y ser OEA. Entonces, este exportador autorizado puede también generar y hacer la solicitud de ser un OEA. Es decir, nosotros, si somos exportadores autorizados, tranquilamente podemos ser operadores económicos autorizados y gozar de más beneficios a los que ya tenemos como exportador autorizado, del cual se podría decir que tener tratos preferenciales en cuanto al tema del aforo de mi mercancía, a las asignaciones de los canales. Y sí, necesariamente es preciso señalar que sí difiere de un exportador autorizado. Un OEA es una categorización más que se le añade a un exportador. También está afecto aquí los agentes de aduana, los almacenes, son los que actualmente están incluidos para ser OEAs, ¿no? Entonces, de esto podemos concluir que el exportador autorizado no necesariamente puede ser un OEA o operador económico autorizado, pero un operador económico autorizado sí puede pertenecer y tiene la capacidad y la celeridad de alcanzar mucho más rápido el trámite de ser exportador autorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la administración aduanera, ser un OEA el reconocimiento bueno, yo tengo, digamos, algunos beneficios, ya que estoy cumpliendo un determinado periodo de años de ciertas condiciones que no son necesariamente obligatorias a todos los operadores de comercio exterior. Pero yo ante la administración aduanera quiero estar reconocida, quiero estar acreditada como exportador y a la su misma vez operador de comercio exterior y adicionalmente a operador económico autorizado, ¿no? Debemos entender que el exportador autorizado y el operador económico autorizado eh, necesariamente no tienen una misma entidad competente. Es decir, el operador económico autorizado lo da, y el permiso es expedido por la administración aduanera y el exportador o la resolución para ser exportador autorizado es expedida por el MINCETUR. Entonces, hablamos también de la diferencia de entidades en cuanto a su competencia, ¿no? Y bueno, la empresa exportadora autorizada sí puede generar o tener el alcance de ser un OEA, ¿no? Está además también señalar que el operador, en este caso el exportador autorizado, es reconocido al ser tan solo o iniciar sus gestiones como exportador, como operador interviniente, ¿no? Esto ya lo está señalado en la Ley General de Aduanas, entonces el exportador como tal, así sea exportador frecuente o autorizado, es un operador interviniente, ¿no? Se establece no tener delitos aduaneros. ¿A eso se refiere? ¿Es con sentencia o se considera también procesos en investigación? Eh, Inicialmente se debe tener en cuenta que son delitos en la cual han sido comprobados. Entonces, se debe tener alguna sentencia sobre ello, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener alguna investigación preliminar sobre el caso, pero no necesariamente quiere decir digamos, este gerente que quiera postular al cargo del mismo en una empresa exportadora autorizada,
haya realizado algún delito aduanero. Es un hecho todavía en investigación, no comprobado, entonces necesariamente puede estar o puede también estar archivada, y es decir, puede solamente tener alguna investigación dentro de fiscalía y contar con su archivamiento. Entonces, lo que sí se ha establecido es que tiene que tener alguna sentencia, tener una sentencia sobre los delitos aduaneros, ¿no? Para ser considerado como tal, ¿no? Tenemos una última pregunta. Si como empresa tengo delitos tributarios u otro tipo de delitos, ¿podría ser exportador autorizado? Si como empresa tengo otros delitos de índole penal, fuera de los delitos aduaneros, el reglamento de exportador autorizado no establece como requisito previo o como requisito de invalidez la participación de delitos establecidos como delitos penales o establecidos dentro del Código Penal. Entonces, solamente están participando los delitos aduaneros, ¿no? Los delitos aduaneros que tienen su propia legislación en el ámbito, pues, de la legislación aduanera, ¿no? No se tiene la participación digamos, la amplitud del Código Penal, ¿no? Si el gerente tiene alguna sentencia firme de algún delito establecido en el Código Penal, no indica que sea un requisito de invalidez dentro o impedimento de invalidez para hacer o asumir el cargo de gerente de una empresa exportadora autorizada. De esta forma hemos terminado con la ronda de preguntas y con la presentación de la doctora Kazumi Montero. Agradecemos, por supuesto, su ponencia y a todas las personas que nos han acompañado. Antes de cerrar esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, abogado principal de Parque Russell. Doctor Carlos, adelante. Gracias, Dani. Muchas gracias a la doctora Montero. Creo que ya sabemos cuáles son los beneficios de ser o los requisitos de ser un exportador autorizado. Sobre todo el tema del certificado de origen es un tema que nos facilita mucho las exportaciones, porque eso actualmente tenemos que ir a buscar a algunas instituciones que se dedican a ese fin y que generalmente nos hacen un cobro de la misma, con lo cual ahora sería una reducción de costos si es que nosotros mismos podemos emitirlo. Que muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctora Montero. Muchas gracias a todas las personas. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan buenas noches.